Hola amigos y amigas, bienvenidos a una entrevista más en Venerables y nos encontramos hoy con Claudia Roura de Políticamente Correcto. Un aplauso, por favor, a toda la gente que está en este auditorio, que es bastante. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, gracias. Coméntanos un poco sobre el clima de Quito. Está frío, ¿no? Está bastante frío. Hemos llegado al invierno ahorita. Yo creo que ya estamos bastante tiempo en el invierno. De hecho, creo que el 2020 pasamos todo el tiempo en el invierno. Claudia, ¿hoy conversamos políticamente correcto o sin censura? Yo siempre soy políticamente correcta. ¿Qué es eso? Ser políticamente correcto es... nosotros buscamos el nombre del programa para darle un doble sentido, porque los políticos siempre intentan hacer lo correcto. En cambio, nosotros en Políticamente Correcto lo que buscamos es hacer periodismo de data para demostrar que es correcto o no es correcto. Entonces tenemos un respaldo periodístico dentro del programa. Entonces siempre intentamos ser políticamente correctos igual por fuera. Lo que significa también ser buenos ciudadanos, cumplir con normas. Trabajas en Políticamente Correcto, pero por allí me contaron que querías ser periodista deportiva. Cuéntanos un poco de tu historia. O sea, cuando estaba en el colegio, mi sueño era ser periodista deportiva. Yo soy muy hincha de la liga. Y entré a la Universidad Central. Cuidado, no hablemos de ese tema. Entré a la Universidad Central con ese objetivo y yo más o menos en el segundo o tercer semestre ya empecé a trabajar en un canal de televisión en Telerama y yo no sé en qué momento me perdí y empecé a dedicarme mucho a las noticias. Luego estuve un poco tiempo en Teleamazonas, en FM Mundo también y terminé en Ecuavisa dentro del noticiero. Entonces me gusta mucho lo que es la noticia, la adrenalina de todo el tiempo. Y después de un tiempo salió el tema de Políticamente Correcto y desde ahí me estoy enfocando a ser periodista de política. ¿Y cómo llegas al programa de Políticamente Correcto? No estabas al inicio, creo. No, yo estoy desde el día uno. Desde el día uno. Es un nuevo proyecto después de los 10 años de correísmo en el que muchos periodistas dejaron la pantalla y muchos dejaron los micrófonos y los espacios de opinión. El canal tomó la decisión de volver a tener estos espacios. Entonces, justo fue en la transición de las elecciones del 2017. Entonces, nosotros empezamos ahí el programa justamente para acompañar el proceso electoral y es un programa necesario para el país. O sea, creo que siempre deben existir programas de opinión, de debate político. Entiendo que ahora ya hay más en otros canales y también lo están haciendo en radio, lo cual es bastante bueno para todos. ¿Recuerdas en tu carrera algún momento medio denso o medio complicado en la labor periodística? ¿Denso en qué sentido? En el sentido de complicaciones de ejercer el periodismo. Verás, yo una vez, antes de entrar a Ecuavisa, fui parte de la unidad de investigación de Teleamazonas y trabajé con Yanedi Nostroza un año y hacíamos investigación de corrupción y algunas cosas. Entonces tuve un evento bastante complicado que fue con el rector de la Universidad de Esmeraldas, que estaba acusado del cobro ilegal a los estudiantes pese a que la universidad era pública y todo eso. Y cuando vino acá a una reunión en el CES, yo entré a cubrir la reunión y él dijo, grábenla, porque a ella hay que matarla. Eso fue lo más denso que me pasó y fue súper extraño. Nunca había vivido algo así. Nunca pasó nada, yo no volví a Esmeraldas y finalmente intervinieron la universidad. Entonces, para mí era un logro periodístico porque una investigación mía tenía una repercusión para estas personas que les habían cobrado en la matrícula en la universidad. Por ejemplo, de hecho vendían títulos por $3,000, título de abogado y te hacían la fiesta y hacían fiesta el 31 de diciembre. Entonces, nosotros hicimos una investigación larga, el CES se demoró, pero finalmente le intervinieron y el rector supongo que salió. ¿Y en qué año fue? Esto debe haber sido en el 2012 más o menos. 2012. Y del 2012 al 2021, ¿cómo crees que está el periodismo de investigación en el Ecuador? A ver, creo que Ecuavisa hizo un gran esfuerzo por hacer el programa Visión 360, creo que era muy, muy importante. Antes de eso había el programa en el que yo trabajaba, que era 30 Plus, que también desapareció. Yo no sé si es que hay mucha investigación periodística, es que hay muchos
digamos, ejes del periodismo. Y creo que dentro de los canales y dentro de los periódicos sí se han esforzado por hacer investigación. Por ejemplo, vimos durante la pandemia que Primicia sacó el tema de los kits alimenticios y otros medios tuvieron que replicarlo. Entonces, es trabajo muy minucioso. El punto es que dentro de los medios de comunicación hacer investigación no es rentable. La unidad de investigación en la que yo trabajé duró 1 año. Y cuando bajas presupuesto es lo primero que se va siempre. Y de hecho lo mismo pasó ahora que lamentablemente Visión 360 se redujo a un segmento y se espera obviamente que el próximo año regrese una nueva temporada porque era muy, muy interesante. Pero claro, hacer investigación sí te toma mucho tiempo. O sea, para revisar los contratos públicos, para conseguir los documentos y todo, es como un trabajo de laboratorio. En cambio, el trabajo de noticias es de día a día. Entonces, obviamente, tienes que destinarle durante la pandemia más recursos porque estás todo el tiempo en la pandemia. Entonces, sin embargo, el periodismo de investigación es la investigación es el engranaje del periodismo como tal, ¿no? Sin duda. Pero es lo que menos presupuesto se da, dice. Yo creo que los canales en general y los medios de comunicación, el rato que tienen que quitar presupuesto, quitan ahí. Pero es una cuestión un poco más administrativa. Porque los periodistas que se dedican a hacer investigación, siempre estás haciendo investigación. Yo todas las semanas en Políticamente Correcto me dedico a hacer una investigación. Pero yo no sé si es que es periodismo de investigación, ¿me entiendes? O sea, el periodismo de investigación es cuando sacas, por ejemplo, los Panama Papers. ¿Ya? O sea, es un trabajo de meses dedicados a descubrir algo súper grave, ¿me entiendes? Entonces, para ese tipo de trabajo es diferente y es más minucioso. De ahí, todos los días nosotros hacemos investigación, obviamente, para entender los temas, para explicarle a la gente los temas. Nosotros en Políticamente Correcto hacemos periodismo de datos, entonces analizamos bases de datos, analizamos a través de las cifras cómo se puede entender la realidad y después de eso va el debate. Entonces es diferente, igual hacemos investigación. Vi en una entrevista que empezaste en el gobierno de Rafael Correa, más o menos iniciando tu carrera periodística y hablando de investigación, ¿qué complicaciones hubo? Si era muy difícil, eras perseguido. No tenías acceso a la información. Tú mandabas un mail a la fiscalía, no te entregaban la información, al ministerio, así sea el Ministerio del Ambiente, no te entregaban información. Cuando ibas a cubrir el Yasuní, por ejemplo, no te dejaban entrar. Y te sacaban de ruedas de prensa. Yo hice una vez una investigación también sobre los drops que se estaban cayendo. Y cuando fui a preguntarle a la ministra de Defensa, que en ese momento era María Fernanda Espinosa, me sacó la guardia. ¿Te sacó con la guardia? Me sacó, porque le hice la pregunta y me sacaron. Y al final no teníamos respuestas y las autoridades están aquí para rendir cuentas a la gente. Y nosotros somos ese medio para que ellos digan las cosas y no decían, todo tapaban, todo era súper raro porque cuando te entregaban las cifras vivíamos en un país perfecto. Entonces eso estaba mal, sobre todo el acceso a la información. Y también Rafael Correa les pidió a sus ministros, les prohibió que vayan a entrevistas. Entonces, ¿cómo haces un debate? ¿Cómo haces si es que no va a venir la autoridad a responder mis preguntas? ¿Por qué? Porque creían que mis preguntas no eran dignas. Y eso pasaba mucho, entonces se iban sí daban entrevistas en los canales incautados, en los canales gubernamentales, donde básicamente la pregunta era, oye, ¿está lloviendo? Ah, sí, está lloviendo. Fin, ¿me entiendes? Relaciones públicas. Y propaganda. Pero tú consideras que este año de correísmo, que también está aunado a la ley de comunicación que salió, disminuyó el tema de la investigación periodística, hablando de esos departamentos en los medios de comunicación. Durante el correísmo, yo creo que sí. Yo creo que sí, salieron muchos periodistas que eran necesarios para el país. Por ejemplo, Jorge Ortiz. Habrá muchas críticas hacia él, pero hacía preguntas que quizás otras personas no las pueden hacer. Podría decir lo mismo de Carlos Vera. Cerraron espacios de opinión. Creo que en esa época había cero tolerancia, por ejemplo. Y ya no existe, y ahora existe Políticamente Correcto. Y volviendo al tema de Políticamente Correcto, ¿hay alguna historia, alguna anécdota de algún entrevistado
que, no sé, se salió de sus cabales en plena entrevista dentro del programa. Siempre cuento la misma. Cuando fue el abogado Loor, abogado Eduardo de Jorge Franco, Glass, invitamos a César Montúfar. Y normalmente lo que pasa también con nuestros políticos y con nuestras autoridades que te dicen, no, yo con él no voy a debatir. No, yo con él no. Si me pones con este, es súper difícil armar el panel porque te ponen este tipo de condiciones. Y la verdad es que necesitamos personas valientes que vengan a debatir. Y finalmente los dos aceptaron. Entonces entraron en el debate, Carlos estaba sentado en la mitad, yo estaba en mi puesto. Y de repente en el primer corte comercial se empezaron a gritar y él le decía que es un corrupto a César Montúfar y César decía, yo corrupto, ¿por qué? Si es que yo nunca he sido funcionario público. Bueno, una cosa horrible. El hijo de Loor estaba tras cámaras y se quería meter al set a pegarle a César Montúfar. Entonces Carlos tuvo que decir, a ver, se calman, no sé qué, fuimos a corte comercial y se quería ir el uno, entonces se va y se gritaban cosas y me acuerdo la maquillista también detenía a este señor que quería meterse a pegar porque es como que, o sea, intentamos ser súper respetuosos de todo. Entonces finalmente salieron de la mesa, se fueron y después los dos regresaron. Ya, bueno, sí vamos a debatir, que no sé qué. Y lo más chistoso es que cuando se acabó el debate, Loor le dijo, yo siempre le respeto a usted, César, usted es un hombre muy inteligente. Y decía, por Dios, tuvimos que llamar al guardia porque no sabíamos qué podía pasar. Eso fue lo más grave. El top, digamos. Eso fue el top. Pero ha habido otros casos allí de gente... Ha habido otros casos que se gritan muchas cosas. Por ejemplo, una vez Anita Galarza se levantó y le tiró unos documentos a otra asambleísta. Pero esas cosas no salen políticamente correcto. Sí, está en vivo, pueden verlo en YouTube. Pero hacen edición, supongo. En la parte de Loor, con Montúfar sí hubo edición, pero también porque gran parte de la pelea fue en el corte. Entonces tuvimos que cortar ciertas partes y se ve que Carlos se va en un momento álgido a corte y que regresa de alguna forma y está un poco tensa la situación. Pero el resto no han sido casi editadas. No, creo que no. ¿Consideras que actualmente el periodismo es una profesión ingrata? A estas alturas del partido. A estas alturas del partido yo creo que sí. O sea, creo que hacer periodismo es una carrera muy complicada en la que sacrificas muchísimo, en la que sales de la universidad lleno de ideales y te encuentras con una realidad muy complicada. Y que finalmente, yo siempre les digo, porque he tenido un montón de pasantes o chicos que llegan a trabajar con nosotros y les digo, o sea, si es que no estás dispuesto a soportar esto, en serio, no lo hagas, porque vas a sacrificar a tu familia, vas a sacrificar muchas cosas y necesitas mucha pasión. Con el tiempo, yo creo que todos los que hacemos periodismo lo hacemos por pasión y pasan muchas cosas y seguimos por una responsabilidad periodística. Y con el tema de vivir tranquilo del periodismo, ¿es posible? ¿Tú crees? ¿Cómo vivir y vivir tranquilo? Económicamente hablando. Mira, yo empecé trabajando en Telerama. No creo que un periodista se hace millonario. Creo que no. Sí. Y creo que puedes vivir tranquilo, no con lujos, pero vives bien y vives también con la conciencia tranquila. O sea, yo amo mi profesión, me gusta lo que hago ahora también hago radio. Y es un sacrificio porque tengo que levantarme todos los días a las 4 de la mañana es el programa. Me despierto como a las 4:45, salgo 5:30 de mi casa, hago el programa, voy a la casa, voy al canal. Y estoy haciendo muchas cosas y la verdad es que me gusta. La única forma de levantarte a esa hora de la mañana es porque te guste, porque es bastante complicado. Pero sí, a momentos es ingrato. A momentos la gente no valora. Creo que durante el correísmo fuimos muy agredidos sin entender todo el sacrificio que hacemos. Ahora, tampoco estoy diciendo que todo el periodismo es bueno y que no había cosas que corregir. Yo siempre he dicho, lo único bueno de la época del correísmo es que con esa ley de comunicación en la que no estoy de acuerdo, es que nos obligaron a ser más rigurosos. Entonces, pero llegábamos a un nivel súper loco de que no salga esta nota, que venga primero el abogado, que revise 10 filtros del abogado y todo para que salga una nota para que no te saquen en una cadena. Entonces te hacen ser muy, muy rigurosos
Y esa es la parte buena, pero ya llegábamos a un punto de locura en el que decías, chuta, hago la nota, pero quizás sale el domingo. No, hasta pues... que pase todos los filtros. Exacto, pero era no porque tú no eras un buen periodista ni nada, sino porque había demasiadas cosas. O sea, uno sacaba una nota y te mandaban réplica, rectificación y todo. Entonces, fue bastante duro. Y la gente nos agredía. O sea, decir que yo trabajaba en Ecuavisa o en Teleamazonas era algo que yo creo que nunca debería haber pasado, que la gente te grite, prensa corrupta. Yo me acuerdo que a Yanedi Nostroza una vez en el Supermaxi le gritaban cosas y tú dices, ¿por qué es mi vida? O sea, ¿por qué tengo que estar expuesto a esto? Seguramente las autoridades también están expuestos a eso, y a Correa y a Moreno le gritarán cosas, pero quizás los periodistas debemos estar en un punto en el que lo único que cuidamos es nuestro nombre. Pero yo creo que durante la época del correísmo destruyeron muchísimos nombres de grandes periodistas. Pero también es el hecho de que ¿quién vigila al vigilante, por ejemplo? Nosotros somos vigilantes. ¿Quién nos vigila? La ciudadanía. La audiencia. Sí, o sea, si es que no tienes credibilidad, te cambian de canal. Si la gente cree que los estamos mintiendo, cambian de dial, buscan... Mira, yo ahora creo que con la tecnología tenemos noticias a la carta. Tú escuchas lo que tú quieres escuchar. Entonces hay noticias para, no sé, para los ecologistas, para los radicales, para los Opus Dei. Y tú puedes ver en Twitter cómo funciona. Entonces tú tienes periodismo para lo que sea. Entonces básicamente en la democracia, mientras más medios de comunicación tengamos, es mejor porque tú puedes escoger qué es lo que quieres escuchar. Y bajo este tono, ¿crees que existe la independencia periodística en el Ecuador? Ese es un debate bastante largo. Yo no sé si es que, por ejemplo, la objetividad no existe y todos lo sabemos. Independencia yo creo que sí existe. Y creo que muchos periodistas nos estamos esforzando por eso. Porque la gente dice, no sé, por poco que Lazo y Ecuavisa. Yo en la vida he escuchado que a mi jefe le llamen y le digan algo de Lazo, saca esto, dale duro a este. No, te juro que no. Nadie me ha dicho, a ver, esta nota no puede salir porque estás agrediendo a tal persona. Nadie. Nunca en mis 12 años de carrera periodística. Ese tipo de censura no he vivido. Quizás en otros medios sí pase. Yo tengo amigos que trabajaban en Ecuador TV durante el correísmo y era súper chistoso. Yo hacía una nota de investigación sobre el call center del IES y tenía el informe de Contraloría que me decían que cada llamada no contestaba costaba 20 centavos, ¿ya? Y cobraban $5. Dime si es que hay o no hay corrupción, ¿ya? De 20 centavos a $5 es un montón de plata. Resulta que mis compañeros hacíamos la misma nota, íbamos a la misma entrevista, nos sentábamos así, entrevistábamos al mismo y cuando yo comparaba las dos notas, ellos no decían nada del informe de Contraloría, no decían absolutamente nada y cuando les preguntaba por fuera decían, es que no podemos decir. Eso es muy grave cuando haces un periodismo militante. Es decir, que en ningún momento de tu carrera tuviste ejercicios de autocensura o de censura. No. De ningún sentido. De ningún sentido. De ningún sentido. Por ahí, alguna vez que sacamos nosotros el tema, con Janet sacamos el tema del Banco Central y de Pedro Delgado. Nosotros sacamos... Del primo que se fue a una fiesta. Exactamente, y que todavía está en fiesta, seguramente aglomerado. Nosotros sacamos la nota de que él en una corte en Miami había jurado que él no tenía título. Pero hicimos dos notas. La una era sobre eso y la otra decía que él tenía una propiedad de $200,000 y era su casa. Entonces, en todo este lío político en ese momento, a nosotros no nos dejaron sacar la segunda nota. Porque claro, sacamos la primera, él dio rueda de prensa y se fue al país. Y dijeron, no saquemos la otra porque vamos a tener, va a venir Correa con todo su equipo, abogados, ya nos imaginábamos el peor escenario y esa nota nunca salió. Esa es una de las cosas que pasaron, que en realidad yo no sé si es que fue censura, pero porque sí salió la una, ¿me entiendes? O sea, salió la investigación que teníamos hecha y tuvimos una consecuencia. El man se fue y hasta ahora no vuelve. Entonces, bueno, eso también es como que un logro periodístico que uno carga. ¿Qué opinas de la pauta?
y de, claro, ¿no?, la satanizada pauta para los medios de comunicación? Mira, los medios de comunicación, ¿de qué viven? De la publicidad. De la publicidad. Ya. Ahora, yo creo que dentro de los medios de comunicación, lo que sí tienes que hacer es dividir los departamentos. Ya, por ejemplo, en Ecuavisa tienes un departamento de ventas y nosotros no sabemos quién pauta en el programa. No, hasta cuando lo vemos al aire y ellos ponen la pauta. Nosotros no sabemos, no te dicen, te pauta Asepsia, te pauta el Banco de Guayaquil. Nosotros nunca sabemos. Y eso es bueno, porque tú trabajas tranquilo. Si es que existe alguna presión, no es con los periodistas sobre la pauta. Ahora, criticar y satanizar también la pauta, o sea, ¿de qué más vives? La idea hay que entender que un medio de comunicación es una empresa y ustedes necesitan comer como necesitan comer los de otros medios digitales, al igual que los grandes medios. Ahora, yo sí critico una cosa. Si tú vas a vender publicidad, no es lo mismo que hacer contenido para una empresa o para una, no sé, para una marca. O sea, ¿te refieres a los afamados publireportajes? Exactamente. Si es que es un publireportaje, tienes que decir es un publireportaje, pero no vas a hacer una investigación periodística sobre un tema para favorecer a otro. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas que tiene que ver con la pauta detrás, eso es lo que yo sí criticaría. Pero que vivas de la pauta es normal. ¿De qué más vas a vivir? Pero tiene que existir una diferencia dentro de los medios como un departamento de ventas, que exista una diferencia entre periodistas y que tengas otra persona que se encargue de vender y que se encargue de conseguir la pauta. Creo que eso es lo mejor y lo más sano para los medios de comunicación. Y en temas políticos, pautas políticas, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Pautas políticas, creo, o sea, de lo que yo he visto, igual es a través de otro departamento. No tienes injerencia para nada. Yo, por ejemplo, no he visto hasta ahora una publicidad de algún candidato en esta campaña. Y no sé, supongo que pautarán en políticamente correcto, porque los únicos que nos ven son las personas interesadas en política. Claro. ¿Y cómo tú opinas la relación de la pauta con los jefes de redacción? Porque al final tú tienes una mesa editorial donde se debaten los temas y dices lo que nosotros tenemos aquí. Este tema va, este no va. Uh-huh. ¿Cómo tú ves esta relación de la pauta con el editor en jefe, que es quien te dice, puede ser, no puede ser, mándale por este lado la nota? Yo, o sea, por ejemplo, mi jefe, que es Carlos Rojas, yo no he visto que él tiene ninguna relación con pauta. Nuestras conversaciones siempre son periodísticas y a veces cambian las cosas, las necesidades periodísticas y cosas así, pero en general nunca he tenido una conversación de, oye, pautó, no sé, el agua. ¿O el Banco de Guayaquil? No, nunca. Nunca, o sea, con mi jefe, que es un director de un programa, y cuando yo estaba en noticias, también el director de noticias no tenía, y en la radio también tengo una directora que no, para nada tocas el tema de la pauta. Nadie te dice pauto tal, pauto no. Yo, cuidado la verdad, ahí, ¿no? No, para nada. ¿Crees que en la televisión ecuatoriana y en las redes sociales se sigue reproduciendo el rol de la mujer periodista, cara bonita, accesorio, en los programas en Facebook, en YouTube, en la televisión ecuatoriana? O sea, Ecuador es un país machista y esto lo ves en la televisión ecuatoriana y lo ves en cualquier empresa y lo ves en un hospital y lo ves en una farmacia, en cualquier empresa. Puede ser que sí. En algunos momentos sí puede ser que alguien me haya dicho así como que eres el adorno de políticamente correcto. Y la verdad me molesta un montón porque soy una periodista que he hecho 12 años periodismo y además lo que yo me paro a decir es lo que debe importar, ¿ya? Ahora, Ecuavisa cuida mucho la imagen porque la televisión es imagen. Entonces, no sé si es que me están usando así. Yo creo que no, porque yo hago un trabajo periodístico y editorial junto con Carlos. En el equipo solo somos los dos. Entonces... O sea, todo el trabajo investigativo solo son los dos. Uh-huh. No hay ninguna persona detrás también que ayude reporteando. Teníamos antes una pasante, pero por la pandemia ya no tenemos esa figura de pasantía por seguridad y porque se ha limitado mucho la gente que vaya al canal. Pero somos Carlos y yo contra el mundo, así que Carlos nunca me ha tratado así
de eres el adorno o cosas así, sino más bien siempre he peleado porque sea equitativo, porque siempre se traten temas de derechos humanos y de la mujer y de aborto y de violencia y todo eso. Y siempre me han aceptado los temas. Nunca he tenido censura, por ejemplo, por el tema del aborto. Pero en televisión abierta, hasta hoy, no he visto programas de opinión liderados y mediados por mujeres. No sé si te has visto alguno. Estefanía Espín, en Contacto Directo, lo hace O sea, sola. programa de entrevistas, pero un programa de debate. De debate, creo que hay una periodista en RTS que sabe hacer debates. ¿Qué has visto entonces? Sí. Y Stephanie Espina ha dirigido debates. O sea, entiendo que el formato de Contacto Directo es de pregunta-respuesta, pero yo he visto debates. Ella ha hecho debates. Antes estaba aquí Andrea Bernal, de periodistas mujeres, de debates. Pues que la verdad no hay muchos programas de debate. También. O sea, es políticamente correcto. Hora 25. Con Andrés Carrión. Con Andrés Carrión, que también hay una chica que es reportera. Y creo que yo no he visto más programas de debate. Antes había uno en TC, que era conducido por un hombre, que era un español. Y de ahí no he visto en general. Pero mujeres entrevistando, sí. Sí, eso sí. Sí. ¿Y todo este panorama crees que influye en el sueldo? Sí, sin duda. O sea, creo que Ecuador necesita avanzar en muchos espacios en cuestión de igualdad de género. Eso sin duda. Pero también puede ser que mujeres sean directoras de noticias y ganen muchísimo, más que un director, ¿me entiendes? Eso también lo he visto. Y no sé si es que sea una cuestión de género en altos mandos. Porque yo he visto mujeres que dirigen empresas y que dirigen noticieros y todo, y son excelentes y ganan bastante bien. Quizás en rangos un poco más bajos sí se pueda ver esas cosas, pero todavía falta avanzar en eso. Tenemos mucho por caminar. ¿Cuáles son tus referentes periodísticos ecuatorianos? A ver, referentes periodísticos. Bueno, yo admiro mucho a Carlos Rojas. Él es periodista y politólogo que sabe muchísimo de política, de historia. Él te dice, abre el periódico del 2012, en la página 2, abajo a la izquierda, ahí está la nota. O sea, tiene una memoria increíble y sabe mucho. Me gusta mucho Andrea Bernal, que ahora ella está en Colombia. La sigo y he visto sus entrevistas, por ejemplo, sobre el tema de Estados Unidos, la cobertura que hicieron de las elecciones en Estados Unidos. Me parece genial. Me gusta mucho también, por ejemplo, en radio, Francisco Rocha. También me gusta como entrevista. Admiro mucho a todos mis compañeros de Coavisa, los que hacen el noticiero nacional, Jackie Rodas, Francisco Garcés, Patricio Díaz. Son excelentes. Y también, por ejemplo, Carolina Mela, que antes era de Visión 360 y ahora está en Primicias, es una excelente periodista. Hernán Higuera también. Es gente que de alguna forma son mayores a mí y que cuando tú te sientas a conversar con ellos siempre aprendes algo. Y obviamente Don Alfonso, con él aprendes. Sí, Don Alfonso es una eminencia, es una biblioteca caminando. ¿Cómo observas las elecciones 2021? Tenemos una pandemia, tenemos un montón. No nos auspician, pero podrían. Tenemos muchos candidatos y tenemos una nueva forma de votación. ¿Cómo tú analizas este panorama que se viene? O sea, yo creo que Ecuador atraviesa una crisis política y ya la cargamos desde hace algunos años atrás. Lo de los 16 candidatos, en realidad, creo que es parte de la democracia que puedan tener partidos políticos e inscribirse y todo eso. Ahora, nos complican a nosotros porque no podemos entrevistar a los 16 porque no entran en el set. Pero yo creo que es bastante complicada la situación justamente por la pandemia. Yo creo que mucha gente no va a ir a votar. Y creo que ahora incluso hay un candidato que está proponiendo que voten nulo. Entonces creo que es un poco legítimo porque el nulo es legítimo dentro de la democracia. Pero si vota nulo, ¿qué pasa? Sí.
es un poco extraño. Dentro de la pandemia, yo creo que mucha gente no va a ir a votar, creo que mucha gente está muy preocupada por el tema del empleo, creo que eso es lo más importante en este momento. Y la gente se va, es como en el Capitolio. Oh, por Dios. Y la gente va a evitar ir a votar. El problema es la gente que está indecisa, que es más o menos del 40% según los últimos datos, pero hasta hace un mes era el 60%. Y los candidatos que están arriba no son líderes que te mueven gente y que van a ir con todo. También proponen un montón de cosas que son demagogia. O sea, es terrible que la gente se lanza de candidato y te puede ofrecer cualquier cosa. O sea, mañana te regalo $1,000 porque sí. Pero ¿de dónde va a sacar? O sea, nosotros como ciudadanos y como medios de comunicación debemos exigir que los candidatos te den propuestas concretas y que sean realizables. Porque si no tienes mayoría en la asamblea no vas a poder hacer un montón de cosas. O sea, creo que ahí también vale mucho para el análisis que cualquier presidente que gane no va a tener mayoría en la asamblea y va a tener que hacer acuerdos para poder gobernar. Y ahí va a estar difícil. ¿Y tú crees que gane con mayoría el que esté... ¿O crees que pase un yundazo, como nosotros decimos aquí? Ganas, o sea... Se divide tanto los votos que ganas por un margen. Sí, va a ser así. Va a ser así. O sea, hay que ver quién llega a la segunda vuelta. Yo creo que aquí también hay un voto oculto en Ecuador, como pasó en Bolivia con Arce. Y mientras no sepamos cuál es ese porcentaje, no vamos a saber quién realmente va a estar en la segunda vuelta. Hay 3 opcionados y eso es lo que habría que definir. Y depende de eso, en la segunda vuelta yo creo que sí van a poder ganar con más, porque en la segunda vuelta quizás estamos todos asustados, entonces la gente va a votar un poco más consciente en la segunda vuelta. Creo que la primera vuelta va a ser bien extraña, además por la pandemia. ¿Claudia Roura va a votar por candidatos de la izquierda o candidatos de la derecha? Eso no te lo voy a decir. Creo que un periodista no debe decir nunca por quién va a votar o algo, o decirle a alguien, incentivarle para que vote por alguien. Creo que eso es lo más importante. ¿Pero crees que este debate de izquierda y derecha sigue vigente? Yo creo que las ideologías ya no están tan vigentes en nuestro país. O sea, sí veo que hay candidatos que tienen una tendencia más de derecha y una tendencia más de izquierda, pero ¿qué pasó con Correa? Se suponía que era un candidato de izquierda y terminó gobernando más hacia la derecha, igual con Moreno. Entonces, creo que en este país hace tiempo dejamos de discutir las ideologías. Si regresamos a ver años atrás cómo era el Congreso y las personas que habían ahí y se dedicaban a hacer estudios políticos y hablar de política, eran otro tipo de personas. Ahora tenemos gente, hemos tenido futbolistas, cantantes y ese tipo de cosas. Yo creo que, no sé, quizás las siguientes generaciones sí deberían exigir que las personas que vayan a la asamblea sí tengan algún conocimiento, que se dediquen a hacer política. Si haces política, haz carrera política. Se supone que los partidos políticos deben tener una escuela de formación en la que, pero resulta que un día antes dices, ¿quieres ser candidato? ¿Quieres ser candidato? Ya. 12 de la noche, candidatos para la asamblea. Cuando se supone que hay procesos internos y que hay un montón de cosas, y creo que todo eso sí está mal. Ese es el gran problema de Ecuador en estos momentos, que los candidatos, yo para la asamblea hasta ahora no sé quiénes son. Y mira que estamos ahí todo el tiempo hablando de esto. Es que son un montón. Son un montón y no los conoces tampoco. Y además que la asamblea que va a salir en mayo del 2021 es una de las peores asambleas que hemos tenido. Imagínate cómo va a ser la siguiente. Pero volviendo al debate de la derecha-izquierda, digamos, ¿no consideras que hay un punto donde cada uno debe atrincherarse? Porque igual seguimos nosotros definiendo a los candidatos. Ciertos candidatos son de izquierda, ciertos candidatos van por la derecha, de acuerdo, ciertos candidatos son de centro. Sí, o sea, eso nos sirve a nosotros para el análisis, para saber por dónde van. O sea, hay candidatos en los que los derechos de las mujeres, por ejemplo, no van a toparse ni nada. Pero yo también creo que hay otros candidatos que te están vendiendo humo. Entonces, realmente son de izquierda, realmente son de derecha. Sería muy interesante que los candidatos, y es algo que yo a veces he valorado de la derecha, es que los de derecha te dicen, yo soy de derecha y punto. Y yo soy anti esto, anti esto, anti esto. Los de izquierda
te dicen una cosa y después cambian. Y eso está mal. Ahora, ¿qué necesitas para el siguiente presidente o para el Ecuador? Es que quizás esté un poco más al centro. Porque de alguna forma sí te va a dar un poco más de... La persona que esté un poco más al centro, quizás si es que gana, lograría llegar a acuerdos dentro de la asamblea, porque eso va a ser importante para poder gobernar más adelante. Ya que nombraste la asamblea y dijiste que va a ser la asamblea más corrupta que salga, bueno, sí es la más corrupta. Lenín Moreno. ¿Cómo ves el gobierno de Lenín Moreno? Luego de todos estos escándalos de corrupción, paro de octubre, ley humanitaria, pandemia. Yo digo que el gobierno de Lenín Moreno es el gobierno de Alianza País. No es que Correa y Moreno división. Son 14 años de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Lenín Moreno ha cometido muchos errores. Yo creo que uno de ellos fue no tomar medidas económicas al inicio. Porque recordemos que cuando él empezó el gobierno, llamó a una consulta popular y tenía súper alto su credibilidad y no tomó ninguna medida. Cuando decide tomar una medida, incendia el país. Y se suponía que era el gobierno del diálogo y se suponía que era el gobierno de la ternura y todo, y no se sentó a conversar con quien tenía que conversar. Porque esas decisiones son súper trascendentales para el país. Y no puedes tomar una decisión así, es lo que yo decía. O sea, ¿cómo tomas una decisión? Mañana subo la gasolina. Incendiado el país y pasamos 11 días en eso, con mucha incertidumbre. Ahora hay que reconocer que el gobierno de Moreno también, se suponía que iba a ser un gobierno de transición y yo creo que no. Yo creo que el siguiente va a ser el gobierno de transición, el que sea. Le ha tocado lidiar o sea, llegó y no había plata, estábamos súper endeudados. Después vino la reforma política, que ahora criticamos muchas cosas, pero era necesaria una reforma política, eliminar el Consejo de Participación y ciertas autoridades, creo que sí. Y después de eso llegó el paro de octubre, que fue terrible y ya fue un primer frenazo económico, y llega la pandemia. O sea, tampoco es que le tocó fácil al presidente Moreno, le tocó flotar y con las justas va a llegar a entregar su mandato, porque la pandemia destrozó todo. O sea, nosotros nos quejábamos, me acuerdo que decíamos $800 millones se perdieron los 11 días de octubre. Y mira cuánta plata se ha perdido ahora en la pandemia, la crisis en la que estamos. La pobreza crece, la pobreza extrema crece, los desempleados crecen, y tampoco es que Lenin tenía una solución. Criticamos mucho el acuerdo con el FMI y cómo pagabas el sueldo de los funcionarios públicos, cómo pagabas a los acreedores del Estado. O sea, era una situación muy, muy complicada. Yo no sé qué habría hecho otro presidente. Pero tendremos el caso de endeudarnos a largo plazo. Igual que Correa. No. O sea, endeudados ya estamos y serán generaciones las que pagaremos. Y eso puede ser terrible, pero dime qué otra forma. Se rompió hasta el oleoducto. No podemos sacar el petróleo. Y este país no vive de otra cosa que no sea petróleo. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo la verdad le veo y digo... Podemos criticar muchas cosas, pero no había otra salida. Necesitabas plata porque los funcionarios públicos no recibían su sueldo. Y ya les bajaron el sueldo. Son los que más afectados han estado, porque les bajaron el sueldo desde hace tiempo. Y hay reducción del Estado muchísimo. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a elegir entre dos personajes y tú me vas a elegir rápidamente por quién te vas. Eso hace Phoebe en Friends y no termina bien. Aquí tampoco, no. A ver, ¿Carlos Vera o Inostroza? Janet. ¿Tengo que decir por qué? No. Periodismo deportivo, después te pregunto por qué, tengo otras cosas. Periodismo deportivo o farándula. Deportivo. ¿Julio Jaramillo o Juan Fernando Velasco? Julio Jaramillo. ¿Rafael Correa o Lenín Moreno? Ninguno de los dos. ¿BN Periodismo o La Posta? BN Periodismo. ¿Qué pasa con La Posta? No, yo me llevo bien con los chicos de La Posta. Creo que ellos, si algo hay que valorarles a ellos, a ustedes y a otros medios de comunicación digitales, es ese gran paso que han hecho y jugársela, porque hay otros públicos. Hay gente que no prende la televisión y no prende la radio. Entonces los medios tradicionales tenemos esa gran crisis.
Entonces yo valoro mucho lo que ha hecho La Posta, pero hay ciertas cosas en las que yo discrepo y quizás con ustedes también pueda discrepar, pero ¿quién soy yo para decirles lo que es hacer periodismo? No, yo no tengo ninguna autoridad moral. Todos hacemos periodismo y todos nos esforzamos y la gente nos juzga. La gente, si no te quiere, te cambia de canal. Si no te quiere, te apaga el radio y si no quiere, no les ve en YouTube. Y antes de cerrar, ¿cuál es el futuro de la televisión después del auge de los medios digitales? Yo creo que la televisión va a seguir viva mucho tiempo más, sobre todo por los medios, por los noticieros. Los noticieros siguen siendo importantes. Yo me acuerdo del paro de octubre y la gente que no prendía la televisión, prendió la televisión, porque ya estaban desesperados porque no había información, porque Twitter era una locura y todo. Hasta yo prendí la televisión. Yo casi no veo televisión, el programa lo veo en digital y lo veo en Facebook y ya. Yo creo que la televisión todavía tiene mucho tiempo de vida, pero creo que es necesario que hagamos esta transición también hacia lo digital, porque algo que yo siempre le digo a mi jefe, nosotros lo que hacemos es el reportaje de televisión lo ponemos en redes sociales. Sí, tal cual. Tal cual. Ya. Y eso que en Políticamente Correcto tenemos otro lenguaje porque usamos gráficos y videitos y el muñequito que se mueve y todo. Son más dinámicos. Pero no estamos hablándole digitalmente a la gente y es otro público. Y eso es lo que todavía la gente de los medios tradicionales no entienden mucho. Y eso creo que también le pasa a los periódicos. Y a las radios también. Yo trabajo en una radio en la que sí le mete muchísimo el tema digital y está bien hacerlo, pero todavía nos falta cambiar el lenguaje digital. No es lo mismo. Yo siempre le digo a mi jefe, es que si creemos que hacer televisión es lo mismo poner en redes sociales, estamos equivocados. Es otro lenguaje y es otro tipo de producción también. Y ya como para ir cerrando, un mensaje para toda la gente que está estudiando comunicación social en cualquier facultad y también para los compañeros periodistas que han sido despedidos y que ahorita se encuentran buscando trabajo. A los que están estudiando, salgan de esa carrera. Para empezar. Para empezar, yo siempre les digo eso a los chicos pasantes que llegan súper entusiasmados. Así, ay, esto es de Covisa, ay, ¿en serio? Le digo, esto es súper duro, si es que no estás dispuesto, sal corriendo. Yo a los estudiantes les diría una cosa que es muy importante, lean mucho porque en esta carrera necesitamos leer y saber muchas cosas. Vivan de sus ilusiones. Yo creo que todavía buscamos cambiar el mundo. Yo he conversado con algunos compañeros en Ecovisa y ¿por qué seguiste periodismo? ¿Y tú por qué? Porque queríamos cambiar el mundo. Y eso hay que mantenerlo durante nuestra carrera periodística. A veces no podemos, a veces no cambiamos nada. A veces sí, como cuando te interviene en una universidad y dices, ay, esa es mi investigación. O cuando se cae la ministra y dices, ¿por qué fue mi investigación? Pero hay que seguir pensando en que podemos construir un mundo mejor. Creo que las siguientes generaciones de periodistas van a tener mucha posibilidad de cambiar el mundo porque ya vamos a ser personas diferentes. Yo digo, por ejemplo, en temas del aborto, yo a mi abuela no la voy a poder cambiar, pero estoy segura que las siguientes generaciones sí. Entonces, hacia allá tenemos que pensar. Entonces, está en sus manos construir un mundo mejor. Nosotros estamos intentando hacer lo que podemos, pero la situación está complicada. Pagando, pero por eso para los compañeros que han sido despedidos. Ahora, para los compañeros que han sido despedidos, te juro, me parece terrible. Creo que el periodismo cada vez tiene menos espacios. Es un medio muy, muy pequeño. A veces pelearte por un puesto, además muchas veces es mal pagado. Yo les diría que aún así no pierdan la esperanza de volver a hacer periodismo. Y que ojalá todo se reactive. Ojalá todo se reactive en un momento para que puedan volver a ser. Porque en serio, esto es pasión. Yo digo, si es que yo no soy periodista, no sabría qué hacer. No. O sea, no sé, no tengo otra profesión. No, hay gente que dice, bueno, me pongo el emprendimiento, cosas así. Yo no sabría qué hacer. Entonces yo espero que se reactive todo y que mucha gente vuelva a trabajar. Y si no, que creen espacios como ustedes, que estoy segura que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias a la gente que se ha conectado a Venerables. Gracias. Recuerden dejar cualquier comentario acá en la caja de comentarios, suscribirse, darle like y seguir Políticamente Correcto. Por favor. Y a mí eso también, es todo. En todas mis redes sociales. Claudia Roura en todas las redes, ¿no? Claudia Roura. La Roura en Instagram y Claudia Roura en Twitter. Ya lo escucharon. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto y nos vemos
Adiós. Gracias.